Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Si se encuentran bien, un like. Y si se encuentran mal, mm, así más o menos. Así nomás, porque esta es muerte. Así que, así nomás, más o menos. A ver, mis hermanos. eh, el día de hoy vamos a compartir un tema, pero hay que tener en cuenta que es un tema introductorio a toda una serie de temas que hemos visto para poder también cada uno de nosotros vernos reflejados en cada uno de los personajes que se va a citar en estos temas. Así que vamos empezando. Ya ustedes conocen el título del tema de hoy. A ver, de repente alguien que simplemente haya entrado por inercia y no haya visto el flyer, el afiche, de repente alguno que diga, hermano, no sé cuál es el tema de hoy. ¿Alguien? ¿O todos saben? Yo me sentí estafado. Ah, sí te vi, José, cuando entraste y estábamos ahí en el Rosario para los niños. Cierto, cierto. A ver, el tema de hoy, joven el que crece. Así, joven, coma, el que crece. Joven el que crece. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros somos jóvenes o nos consideramos jóvenes? Es una pregunta ser o no ser, ¿verdad? Una pregunta filosófica, existencial. A ver, hermanos, ¿alguno que sea joven o se considere joven? Mientras ustedes me responden esto, por acá tengo un globo, a ver si se puede observar. ¿Sí? ¿Está bien o está al revés? ¿Sí está bien? ¿Está bien? Ya. ¿Qué número es? El 3, ¿verdad? Ok, bacán, es el 3. Por acá tengo otro número. ¿Y este de acá? Es el 0, ¿verdad? Es el 0, muy bien. Y si tenemos esto, ¿está bien así o lo intercambio? Está bien así, ya. Bacán. Bueno, ese es, son unos globos que sobraron de mi cumpleaños. Eh, es, es mi edad, hermanos, es mi edad actual. Es mi edad actual. Yo tengo 30 años, hermano. Entonces, eh, a la pregunta que les he hecho es para ver si ustedes de repente quizá tienen un poco más que yo o tienen un poquito menos que yo, o de repente no llegan ni a, o de repente no llegan ni a los 20 años, hermanos, y de repente no llegan ni a los 20 años, gloria a Dios también. Por ahí de repente hay algún chibolo que todavía está en el cole, ¿no? Ninguno. Ya, a ver, por qué les menciono esto? Porque justo parte de este tema es que vamos a llamar joven, vamos a considerar joven a todo y solo aquel que está en crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, no solamente es un crecimiento eh, de talla, porque generalmente cuando hablamos de edad de los jóvenes, hablamos de un crecimiento de talla, ¿cierto? Porque ves a un muchachito que está más alto, entonces, ah, no, este tiene un poco más de edad. Ves a un muchachito un poco más chiquito, ah, no, este es más jovencito, tiene menos edad. De repente así podemos pensar, ¿no? A simple vista. Y tampoco me refiero al crecimiento de repente que si ya dejamos de crecer de alto, entonces de ancho no, no, hermano. Tampoco vamos a pensar de esa manera. Sino únicamente vamos a hablar aquel que está en crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, también podemos hablar acerca de un crecimiento espiritual, nuestra relación con Dios, y también un crecimiento. ¿Qué otro tipo de crecimiento? Para mis hermanos que están en la universidad o ya han terminado la universidad, de repente un crecimiento profesional, un crecimiento académico, un crecimiento laboral, ¿no? Un crecimiento intelectual también. Entonces, hay diferentes aspectos cuando hablamos de lo que es el crecimiento. Pero vamos a ver un poco el tema
de la juventud o de lo que es el joven, empezando desde que somos niños, desde que somos niños. Entonces, mi pregunta para ti, hermano, en esta tarde, ya poco más de las 6, me avisan, hermano, si me paso el tiempo del tema, para no cansarlos, por favor. Mi hermano Juan, mi hermana Diana por ahí, que me avisen. Mi pregunta es, cuando eran niños, eh, ¿qué querían hacer y no podían hacer cuando eran niños? ¿Qué querían hacer y no podían hacer? Si de repente alguien se anima a participar, no lo voy a cortar, ¿ah? Pero si no quieren, también me dicen, es interno, hermano, no hay yo estoy pensándolo nomás. ¿Qué querían hacer y no podían hacer? Cuando me puse a pensar en esa pregunta, mm, eh, seguramente se me habrán presentado muchas cosas, pero no definía ninguna en realidad. Así que al final me decidí pensar en una exactamente. Y esta un poco se relaciona con esta situación en la que estamos cada uno de nosotros. Y recuerdo cuando yo tenía eso de 6 años, 6, 7 años, o sea, hace muchísimos años atrás, cuando íbamos en familia a la Catedral de Trujillo y, y para la parte de la comunión, yo me iba a la colita de la comunión. Y me iba y esperaba que la gente vaya pasando a recibir la hostia y seguían pasando y al final me tocaba a mí y el sacerdote me apartaba. El sacerdote me apartaba y me decía que salga, que transite nomás, que no era el rollo conmigo. Y era curioso porque a mí me llamaba mucho la atención por qué la gente hacía toda esa cola y también tenía mucha expectativa por poder recibir la hostia, ¿no? En ese momento. Pero por mi edad no era posible. A pesar de que creo que cuando era más niño tenía un tamañito más pequeño del normal, creo, supongo. Así que era, era complicado poder recibir algo que uno quería. Entonces, de repente, cada uno puede haber añorado algo cuando era niño, pero no podía tenerlo, ¿no? Incluso estas añoranzas las podemos tener cuando estamos en la secundaria, cuando somos adolescentes, o cuando ya somos jóvenes propiamente dichos, o de repente cuando somos jóvenes adultos o adultos jóvenes, y seguimos teniendo añoranzas, seguimos teniendo ilusiones, seguimos teniendo algunos objetivos, algunas metas por cumplir, ¿no? Y muchas de ellas a veces no las conseguimos en el momento. Entonces nos situamos en eso, ¿no? Que algunas cosas podemos conseguirlas y algunas cosas no. Y justo de esto, hermanos, trata el tema de hoy, ya entrando un poco más. El tema más que nada es una historia, es un relato, es un cuentito. Y cuando menciono esto, cuando estaba pensando esto, recordé cuando fui con mi hermano Nel Navarro. ¿Dónde está mi hermano Nel? Por ahí debe estar mi hermano Nel. Cuando fui con mi hermano Hermano, Nel. no vaya a votar Juancito como está votando a la gente. Pues. Cuando fui con mi hermano Nel a Lima, al Beni Creator del 2018. Y, y justo nos tocó un taller, bueno, no me acuerdo si él estaba en ese taller, creo que fue otro taller. Creo que fue otro taller, mi hermano. Estaba en el taller de predicación para jóvenes y justo quien nos da la predicación era una hermana que era la responsable nacional o coordinadora nacional del Ministerio de Niños. Y, y más que hablarnos como, de repente como jóvenes, nos hablaba como niños. Entonces, como que una cosa medio extraña, pero después se fue entendiendo un poco más la metodología de la hermana. Y así es como también les voy a hablar yo en este momento, también un poco como niños, de repente para poder recordar un poco lo que cada uno ha sido y también continuamos siendo. A ver, empecemos. El relato empieza de esta manera. Nos situamos en el Antiguo Testamento y recordamos el diluvio universal, ¿no? Seguramente se acuerdan del diluvio universal, que Noé construyó una barca, subió a todos los animalitos ahí de dos en dos, justo hay una canción acerca de eso,
Y pasa el diluvio, bajan los animalitos y, y empiezan a organizarse, ¿no? Empiezan a organizarse, a ver cómo iba a funcionar el asunto ahora después del post-diluvio, ¿no? Así como hablamos de post-pandemia, en ese tiempo era post-diluvio. Entonces, eh, empezaron a hablar a aquellos que tenían un poco más de conocimiento y que tenían aptitudes un poco más resaltantes. Y estaban por ahí la jirafa y estaba el elefante. Dos animales grandes, no altos. Entonces la jirafa empieza a mencionar, ¿no? Bueno, hay que designar a alguien que nos va a guiar, ¿no? A un soberano. Entonces, en ese momento, participa el elefante y dice, bueno, yo recuerdo, los elefantes hay que recordar que tienen una memoria bastante privilegiada. Yo recuerdo que en el jardín del Edén, o sea, ya hace muchos años más, todavía mucho tiempo más atrás, él mencionaba que como rey de los animales se le había designado a uno en específico. ¿Y quién era ese? ¿Alguien se acuerda? ¿El rey de la selva? ¿Alguien? Justo ese fue el adelanto que envió Diana ahí al grupo de oración. El león o no. El león, ¿verdad? Muy bien. Entonces, justo el elefante menciona eso, ¿no? Hay un león, ahí está el león. Menciona ahí al león, que había un león que era el soberano, ¿no? Que era el rey de la selva. Y bueno, ya bacán, entonces vamos a buscar un león. Vamos a buscar un león. Sin embargo, ahí intervino la cabra. Una cabra por ahí había que empezó a intervenir, pues, y dijo, pero tenemos 3 leones, hay 3 leones aquí. Ah, mira, eso no lo habían pensado. Y fueron a ver, pues vamos a ver a los leones para elegir a uno, ¿no? Y cuando fueron a ver a los leones, y acá sí quiero que pongan un poco de atención, esos 3 leones tenían 3 peculiaridades. El primer león era un león que estaba recontra avanzado en años. O sea, el león ya estaba tío, pues el león ya, los colmillos ya no tenía, de repente ya se le había blanqueado la melena, no sé, de repente ya no podía caminar bien el león, entonces ya estaba tío, pues el león, estaba bien tío. El segundo león, el león estaba fracturado de una pata, estaba un poco enfermito el león. Y el tercer león era era un cachorro de león. Pequeñito el leoncito, así, como un gatito, como un gatito. Entonces, vieron esa situación y dijeron, su madre, qué tal realidad, ¿no? Y a veces quizás nos sentimos en ese momento de esa manera, ¿no? Que empezamos a buscar a alguien para que nos pueda apoyar y no encontramos a nadie. No sé si en algún momento les habrá pasado. Bueno, ya, no se miren, por favor, no se miren entre sí, please. Entonces, ya dijeron, ya bueno, igual, ya. Con lo que tenemos vamos a hacer lo que podamos. A veces eso también decimos en el grupo, ¿no? Con lo que tenemos vamos a hacer lo que podamos. Vamos, adelante. Entonces dijeron, ya. Pusieron una serie de pruebas y dijeron, ya, la prueba que va a definir al nuevo rey, al nuevo soberano, es llegar a la cima de una montaña. Y ya tenían su montaña, pues tenían ahí su montaña. Dicen, ya, el primero que llegue a la cima de la montaña y regrese vivo, sobre todo que regrese vivo, ya, ese va a ser el nuevo soberano. Pero tenía características, pues, la montaña. La montaña era una montaña muy alta, bastante escarpada. Habían... ¿Se acuerdan de esos animalitos que habían en la película El Rey León, que se reían? ¿Se acuerdan de esos animalitos? Y que eran los antagonistas, los malos. Las hienas. Las hienas, muy bien. Entonces también habían hienas por ahí. O sea, un cuento de leones sin hienas no existe. O sea, tienen que haber de ley hienas. Ya. Entonces habían hienas también ahí. Y además hacía mucho frío ahí arriba. Claro, hacía mucho frío. Así como ahorita que muchos tienen frío, así hacía mucho frío en esa montaña. Había nieve, todo. Era una situación muy difícil. Entonces ya, pues dejan allá los 3 leones. Ya, señores, avancen. Ya, circulen, vayan avanzando. Ya pues los leones empiezan a subir la montaña y pasan unos días, pues ya pasan unos días, están ahí sentados ahí el consejo de los animales, estaban mirando el reloj, pues, oye, ¿a qué hora llegan estos patas, no? ¿A qué hora regresan? Ya se está haciendo tarde. Al final pasan un par de días más y regresan los 3 leones. Y regresan los leones ahí cabizbajos, meditabundos, taciturnos, melancólicos, nostálgicos, mirando al suelo, ¿no? Y los animales lo ven
pucha, estos patas, ¿qué habrá pasado? Y los miran, pasan por su delante y siguen su camino. No, ni los miraron, simplemente así nomás, derrotados los tres leones, pasaron, derrotados. Entonces se preguntaba, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? Justo por ahí estaba llegando el búho, llegaba el búho, un símbolo de la inteligencia, ¿no? Un símbolo de la inteligencia. Y el búho empieza a comentarles, ¿no? Al Consejo de Animales y les menciona y cómo había sido la actitud de cada uno de ellos, porque él había estado ahí como espía, estaba mirando sin que lo detecten, cómo había sido su actitud de cada uno de estos leones. Y le dijo, bueno, vamos a empezar por el primero. Y ahí sí quiero que busquen su palabra, por favor, si tienen ahí su palabra, buena hora, y si no, vayan y desempolven, hermanos, y cuidado con los murciélagos que encuentren ahí en las páginas, por favor. Y el primer león, empieza a hablar el búho del primer león. Bueno, el primer león menciona, el león que ya estaba entradito en años, tenía una actitud derrotista. El león que ya tenía muchos años, que ya estaba viejito, mencionaba de esta manera, bueno, yo ya tengo mis años, ya no me interesa ser rey de nada, ya creo que lo único que me espera es la muerte, y no me beneficia en nada subir esta montaña. Más bien voy a tener una muerte de repente peor de la que preferiría estar tranquilo en un lugar apacible ahí en la selva. Así que no, voy a caminar unos metritos acá que no me vean los animalitos y de ahí ya me voy a quedar un rato acá hasta que se vayan y de ahí regreso. Así lo mencionó el búho. Entonces, quiero que busquen mis hermanos en Eclesiastés 12.1. Eclesiastés 12.1. Y el que lo encuentre dice amén para poder proclamarlo. Eclesiastés 12.1. Amén, hermano. Proclámalo, hermano. Bueno, yo lo tengo como Eclesiástico 12:1. Ese es otro, creo. ¿O es otro texto o es Eclesiástico es lo mismo que Eclesiastes? Es otro. Creo que es sabiduría en todo caso. Sabiduría ¿Quieres es. sabiduría? Sabiduría. ¿Ya? A ver, ¿lo proclaman ustedes o lo proclamo yo? No, Eclesiastés es uno, sabiduría es otro, y eclesiástico y sirácides son lo mismo. Ah, tiene razón, tiene razón. Sirácida. Sirácida es sabiduría. Sí, está bien. Sabiduría es sirácida. A ver, Eclesiastés 12.1. ¿Lo encontraron? Si tienen esta de acá, la Nueva Jerusalén, está después pasando Job. Está pasando Proverbios, pasando Proverbios. ¿Eclesiastés qué? 12.1. Cortito. Amén. Amén. Cayó el auricular. Eh, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirás, no espero más de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos. Entonces, refrendamos lo que se menciona en el relato con la palabra de Dios, donde este león que ya estaba tío, ya había llegado al fin de su vida. Él había considerado eso, que ya había llegado al fin de su vida y que ya todo le parecía un exceso de energía posiblemente, un exceso de esfuerzo. Ahora el león número 2, el león que tenía una pata quebrada, ¿no? Una pata quebrada que tiene una fractura. Entonces este león empezó, bueno, de repente hizo un poquito más que el león anterior. Empezó a subir la montaña, continuó. Sin embargo, cuando empezaron los problemas, llegó hasta una parte donde encontró hienas, donde encontró lugares donde había nieve, ya no podía avanzar. Entonces, simplemente dijo, bueno, montaña, parece que me ganaste. Regresó con la cola entre las patas y decía, bueno, sí, me ganaste, verdaderamente. Estoy derrotado. Y se fue nuevamente cabizbajo. Regresó a la selva. Vamos a buscar, mis hermanos. A ver, aquí.
En Daniel 3, 20, 24. Daniel 3, 20, 24. Daniel 3, 20, 24. Ahora sí, amén. Amén. Dale, hermano. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach, Abed-Nego y que los arrojaran a las llamas del horno. Los tres jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Eso es todo, hermano? ¿Sí? ¿El 14? Entonces, ¿puedes leer un versículo más, hermano, por favor? Ahí, lo leí hasta el 23, el 24 también, ¿no? Sí, el 24 también. Sí, por favor. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno, ¿no arrojamos al fuego a tres hombres atados? Así es, le respondieron. ¿Continuó? Sí, sí. Pues yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada, y el cuarto hombre tiene aspecto de un ángel. Y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos de Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. ¿Sigo? No, está bien, ahí, hermano. Muchas gracias. Excelente. Bueno, para los que de repente todavía no se han dado cuenta, este es un relato del Antiguo Testamento que habla acerca de tres jóvenes a los cuales el rey de Babilonia envía dentro de un horno ardiente porque no adoraba a la efigie que habían levantado de su Dios pagano. Y por eso es que los mandan ahí al horno para que mueran. Sin embargo, si ustedes escuchan, recuerdan lo que acaba de mencionar Juan, estos tres jóvenes, porque eran jóvenes, a pesar de que entraron al horno, no se quemaron, no se quemaron. Entonces, ¿cómo relacionamos este pasaje de la Biblia, de la palabra, con el segundo león? El segundo león estaba fracturado, estaba enfermo, pero tenía un problema enfrente. Entonces, el problema que tenía enfrente, a pesar de repente que lo enfrentó, no pudo derrotarlo. En cambio, estos jóvenes tenían un problema de repente incluso mayor, porque una parte de la palabra de Dios menciona, estos jóvenes mencionan y declaran así al rey que ellos preferirían entrar al horno antes que adorar a un falso Dios. Preferirían arriesgarlo todo, perder su vida. Perder su vida. Incluso estos jóvenes no les importaba si de repente sobrevivían. Preferirían morir antes que desagradar a Dios. Entonces, vemos de repente acá la actitud decisiva de estos jóvenes a pesar de que podían morir. Y prácticamente ellos ya lo daban un poco por hecho, ¿no? Porque ellos mencionan, entramos al horno así. Y el Señor, y de repente no pensaban quizá en una protección, sino simplemente ellos decían, no queremos fallarle a nuestro Dios, no queremos fallarle. Entonces, ¿qué podemos entender por esto, hermanos? Que en la dificultad de repente que podemos afrontar, van a haber momentos en que vamos a tener que abandonar muchísimas cosas. De repente cada uno de nosotros estamos atravesando alguna situación que nos ata a algo y que debemos dejarlo para bienestar de cada uno.
Y el tercer león, ¿se acuerdan del tercero que habíamos mencionado? Del tercero que era un cachorro, ¿verdad? Que era un cachorro. Pequeñito, era un gatito, león. Era un gatito. Entonces, este tercer cachorro, el búho relata que el cachorro estaba fastidiado, estaba molesto. Y decía, bueno, montaña, ¿sabes una cosa? Me ganaste, me venciste. Sin embargo, date cuenta, yo soy un cachorro, soy así de pequeño todavía. Soy así de pequeño. Así que yo voy a regresar cuando esté un poco más chapadito, cuando esté un poco más grandecito, y te voy a enfrentar una vez más y te voy a ganar. Entonces vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 14. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 9 al 14. Amén. Amén. Concede pues a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? Le agradó al Señor el pedido de Salomón, y Dios le dijo: no has pedido para ti una larga vida, ni la riqueza ni la muerte de tus enemigos, y en cambio me pediste la inteligencia para ejercer la justicia. Pues bien, te voy a conceder lo que me pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo tendrá después de ti. Y además, te daré lo que tú me has pedido. Tendrás riqueza y gloria más que ningún otro rey de la tierra durante tu vida. Si andas por mis caminos, si observas mis ordenanzas y mis mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré larga vida. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué relación podemos encontrar entre, entre este tercer cachorro y lo que menciona la palabra? En primer lugar, vemos al cachorro que tiene un espíritu de revancha. Ojo, hay que recordar que revancha y venganza son dos cosas distintas. Tiene un espíritu de revancha, un espíritu de poder tener la oportunidad de probar cuánto vale, de poder cuánto vale, o tener la oportunidad de ganar. Hay que recordar que Dios es un Dios de oportunidades, porque si no, no estaríamos aquí. Así de sencillo, mis hermanos. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Y qué nos menciona la palabra? La palabra nos menciona a un joven Salomón que ya era rey, a pesar de que era muy, muy jovencito, y sentía también que era débil. Y el cachorro también menciona que era débil, ¿no? Salomón sabía que carecía de muchas cosas. Entonces, ¿a quién acudió? Acudió a Dios, ¿verdad? Acude a Dios. Y le pide al Señor que le pueda brindar, algunos dicen sabiduría, ¿no? Que le pidió, pero Salomón le pidió un corazón que pueda comprender a los demás, que pueda juzgar a los demás de forma correcta para poder reinar. Entonces, el Señor le provee eso. Creo que ya estamos viendo un poco hacia dónde se dirige todo esto cuando hablamos de que el cachorro todavía se iba a jugar su segunda oportunidad, ¿no? Más adelante. Y ahí acaba el relato del búho, el búho termina de contarles eso, entonces el consejo de animales empiezan a deliberar, ¿no? Y al final evalúan todas las actitudes de los tres leones y deciden que van a coronar al cachorro. Van a coronar al cachorro porque es el que mostró por lo menos un espíritu de revancha, un espíritu de poder regresar, porque los dos anteriores estaban derrotados. Uno, antes, el primero, antes de empezar la carrera, antes de empezar la batalla, ya se había dado por vencido. Y el segundo, durante la batalla, se vio derrotado. Y así
Y así lo manifestó y así se quedó. Mientras el tercero, a pesar de estar derrotado, también dijo que iba a regresar. Ahora, mis hermanos, voy a pedir que cerremos un momento nuestros ojos. Voy a pedir que cierren un momento sus ojos, por favor. Y vamos a pensar también, a recordar aquellas montañas, aquellos problemas, aquellas situaciones difíciles también que nosotros encontramos en nuestra vida. De repente algunos a nuestros 30 años hemos encontrado muchas puertas cerradas, de repente muchos corazones duros, endurecidos, de repente muchos rostros falsos, o de repente solamente hemos encontrado ilusiones. Quiero que piensen un poco, mis hermanos, en esas situaciones. O de repente tu hermano a tus 20 y tantos años has encontrado todo eso. O de repente tu hermano a tus 30 y tantos o a tus 40 y tantos has encontrado todas esas situaciones que, que a veces nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, incluso nos hacen dudar de aquel Dios que se sacrificó por cada uno de nosotros. A veces pensamos eso. Sin embargo, la palabra de Dios es clave. Es clave para cada uno que se hace llamar cristiano y también que sigue en este camino. Que no nos dejemos socavar, que no nos dejemos desanimar por las situaciones difíciles. Está bien, las situaciones difíciles, los problemas que podemos ver, nos pueden jugar malas pasadas. Pero lo que te pido, hermano, es que no dudes de Dios, que en cada situación difícil puedas tomarte de su mano, puedas buscar tu palabra, puedas ponerte de rodillas y puedas pedirle a Él aquello que necesitas. El Señor siempre te va a escuchar, el Señor no va a ser oídos sordos a ti. Pero sí, hermano, lo que necesita el Señor es que tú también pongas de tu parte, que tú también pongas de tu parte. Te comentaré, hermano, un poco de mi testimonio. Muchas veces cuando me habían intervenido a mí quirúrgicamente, es decir, en algunas operaciones, habían momentos en que estaba totalmente postrado en una cama de hospital o incluso también en, en mi habitación y no podía hacer nada, absolutamente nada. Y póngase a pensar eso, de repente un niño de 9 años o de repente un joven de 20 años y estando en esa situación es realmente frustrante. Y quizá esto también, y quizá en ese momento uno solamente piensa en la desesperación, o de repente uno piensa en que por qué uno sigue viviendo si va a estar atravesando tanto dolor, tanto sufrimiento. Sin embargo, eh, el Espíritu Santo de Dios, ese espíritu animador que nunca se aparta de uno, hace nacer nuevamente esos ánimos para hacerte recordar que eres joven, hermano, que eres joven, que mientras tengas vida siempre va a haber una segunda oportunidad y que las cosas negativas que pueden suceder también tienen una fecha de término. También tiene una fecha de término. Así que, hermano, yo te pido a ti en esta tarde que puedas disponer tu corazón a Dios, que puedas poner todo aquello que te pesa, todo aquello que te preocupa a los pies de la cruz, a los pies del Señor. Ponlo con mucha confianza, con mucho cariño, pensando en que el Señor se va a apiadar de tu situación, mi hermano. No pienses que el Señor, que Dios es un ser que no recuerda a sus hijos. En la palabra de Dios menciona, yo te tengo tatuado en mi mano, tengo tatuado tu nombre en mi mano. También menciona, así la madre se olvide de su hijo, yo nunca me voy a olvidar de ti.
ten eso presente, hermano, una de tantas promesas que están escritas en la Biblia y que tenemos que hacer las nuestras también. Esta tarde, mi hermano, te pido que si gustas puedas ponerte de rodillas, hermano, puedas reclinar tu cabeza, quizá puedas levantar tus manos, pero quiero que en esta tarde, hermano, puedas orarle y pedirle a tu Señor por aquello que te acongoja, por aquello que te entristece, por aquello que es una montaña para ti. Pero recuerda, mi hermano, también que la fe mueve montañas.